I'm hanging on to the other side. I won't give up till the end of me. Hola Foxitos, soy Foxy8. Esta vez vengo con un vídeo inusual. Normalmente no suelo hacer críticas a teorías y demás, salvo en el caso de los libros, como bien sabéis, que solo le hice una, pero bueno, cosas que pasan. Normalmente me suelo dedicar más a videojuegos, criticar juegos, a veces es FNAF, a veces es otro, a veces es un usuario que hace cosas extrañas, no sé, depende del día. Pero bueno, lo más importante es que hoy he venido con ganas de ver un poco de lo que opino de la cronología de Jota, que realmente no la ha hecho Jota como tal él solo, sino que ha sido Jota más otros youtubers así, otras personas, y han hecho como una especie de mini equipo y han hecho una cronología. Jota de hecho ya hizo 2 cronologías, o 3 si no me equivoco, me las vi en su momento, podía estar más o menos de acuerdo, pero bueno, ahí estaba. Realmente yo sé muy bien los elementos que coge, que no coge, ese tipo de cosas, porque, a ver, me considero, o por lo menos espero que se me siga considerando fan de FNAF, pero hay cosas que he presenciado en esta cronología que no he entendido, ¿no? Eran bastante selectivas de alguna manera, y creo que sé muy bien por qué. De hecho, el equipo está compuesto por un booktuber, que supongo que utilizar anglicismos parece que es más gracioso, ¿no?, que decir que un fan de los libros. Pero bueno, y yo creo que a partir de ahí ya podemos entender un poco por dónde iba a ir la cronología. Y que sus vídeos realmente, al principio cuando hizo la cronología, realmente sus vídeos no eran solo de FNAF. Subía otro tipo de contenido, cosas curiosas, etc. Un contenido bastante variopinto que yo seguía, de hecho. Y cuando vi que hizo la cronología de FNAF, me interesé un poco más, por ver qué había recopilado, ¿no? El montaje de sus vídeos es muy bueno, pero veo un problema. Cuando tú haces una cronología sobre un juego y le das más peso a los libros que al propio juego, aquí empieza a fallar algo. Y no lo digo a malas, pero creo que ahí hubo un problema muy serio. Y es que, básicamente, si yo... Mira, y esto es un problema que acarrean muchísimos youtubers de los libros de FNAF, que les gustan mucho, que los ponen como canon en los juegos. Veo un problema. Vale, ¿me puedes explicar tú, solo tú, sin irte a Google ni nada, solo tú, sin el testimonio de Scott? Scott da igual, ¿vale? Porque Scott te digo yo que, aunque sea el creador y todo eso, que mucha gente lo utiliza ahí para decir, no, es que los libros son canon porque lo dijo Scott. Scott ni siquiera dijo cuáles eran canon. Es que te tienes que reír con que no, ¿vale? A Scott lo olvidas porque si lo ponemos así no llegamos a ninguna parte y esto se convierte en un bucle. La pregunta es simple. Anota. ¿Puedes probar la existencia de Eleanor en los juegos sin recurrir a los libros ni una sola vez? Me da igual si es la trilogía, si es los Tales, si es los Fazbear Frights, me da igual. No recurras a ninguno de ellos. Solo dime si es canon Eleanor o no, basándote en los juegos. Los juegos. Me da igual que Mimic esté en Security Breach. Me da igual. Te estoy pidiendo los juegos. Punto. Y ahora coges y te olvidas de que Mimic viene de los libros porque solo quiero que me lo digas a partir de los juegos. Lo que tal sean los juegos es lo que yo quiero que tú me transmitas. Y no me vale el tema de, no, Eleanor es la agonía, es Shadow Bonnie, Shadow Freddy, cuando ni siquiera existía Eleanor por aquel entonces. Me vas a decir tú ahora que esos personajes que encima, Shadow Bonnie es que tenía un nombre rarísimo, que era impronunciable. ¿Me vas a decir tú que ahora ese personaje es, entre comillas, Eleanor o parte de la agonía y esas cosas? Es que, piénsalo, por favor, piénsalo. Vamos a ver. Y encima, vi un programa muy serio, y siento si me estoy acelerando un poco, pero ponían como que Shadow Freddy en el minijuego este en el que el hombre morado desmantela a los animatrónicos, después se convierte en Springtrap y demás, ¿vale? Vi algo muy serio. A ver, Shadow Freddy se supone que en la cronología que hizo J junto a... Bueno, es que realmente llamarle cronología de J no me parece justo porque él tendría parte de ideas, pero no tendría todas, con que acarrearle como la crítica a él solo no es justo, ¿vale? Entonces vamos a decir la cronología de los youtubers, que es más fácil y sí, engloba a todos, porque si tuviera que hacerles ahí un nombre express, pues bueno, la cronología de los youtubers. Veo un problema un poco serio. A ver, Shadow Freddy
guía a los animatrónicos y luego les desmantelan. Vale, hasta ahí estamos todos de acuerdo, ocurre así. ¿Cómo me puedes decir que Shadow Freddy es la agonía y que les guía para que se los carguen? Sí, mira, voy a recurrir, voy a aprovechar ya que como vamos a tirar todo de teorías, ¿vale? Vamos a aprovechar y nos vamos a ir a las teorías de aquel entonces, ¿no? Las teorías ahí de esa época, en la que no estaba Security Breach, no estaba Sister Location, bla, 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 ¿vale? Vamos a tirar de ahí. ¿En qué momento de los juegos se ve que sea Eleanor o la agonía? Explícamelo. Explícame qué trasfondo se le da en los juegos a William Afton, como para poder manejar una entidad o por lo menos aliarse con una. Explícamelo. Explícamelo por favor, porque es que no puedo. No entiendo cómo es posible que Shadow Freddy, un personaje que literalmente junto a Shadow Bonnie eran como dos víctimas más de la pizzería de FNAF 2, no entiendo, explícame tú por favor, cómo es posible que ahora sea Eleanor y sea malo. Explícamelo. Porque, de hecho, en la cronología pasaba algo muy gracioso, y es que era una parte de cacao mental espectacular. Está FNAF 2, vale. Hablan un poco de que William está en la pizzería, luego le pasan el turno de día, ¿vale? Hasta ahí bien, estamos de acuerdo, ¿vale? Estamos de acuerdo. Antes de eso, William va ahí de excursión y se marca un viernes 13, ¿vale? Básicamente. Muy bien, vale. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Hasta los fans de los libros, los fans de los juegos, todos de acuerdo. Eso pasó, sí, vale. Ahora bien, hay un momento en el que dicen que, bueno, William se cambia el nombre a Dave, vale. Cambiarse el nombre a Dave... ya me empieza a hacer ya me parece un poco extraño porque eso es de la trilogía. Pero bueno, vale. Supongamos que se cambia el nombre a Dave. Yo no tengo problema, a mí me da igual como... Obviamente, identidad falsa supongo que tendría. Porque con los antecedentes que podría tener, pues bueno. El caso es, vale, ¿estáis de acuerdo? La pregunta es... ¿Cómo es posible que si William le pasan el turno de día, después, en todas las noches que estamos con Jeremy, se supone que somos Jeremy, o por lo menos por las noches finales somos Jeremy, vale, ¿cómo se supone, explícame tú, cómo se supone que Jeremy muere? Explícamelo, ¿cómo es posible? Se supone que, bueno, a ver, Jeremy, según la cronología de J, es así que los antiguos que tenía, pues se supone que es Michael Afton, bueno, vamos a llamar Jeremy porque me da igual, ¿vale? Quien sea, a estas alturas. Vale, pues Jeremy al parecer muere por culpa de Mangle. Inconsistencia porque Mangle hace ruidos distorsionados de una radio que llama al 112. Con que, ¿cómo leches va a haber matado a Jeremy si el que estaba antes era William, no le mató? Y Jeremy vemos que no muere, que le dan el cheque leches. No sé, espectacular. Espectacular, no sé en qué momento. De hecho, en su momento, voy a tirar de teorías antiguas porque es que aquí hay dos polos opuestos. Es que no tiene sentido. Se supone que, según las teorías antiguas, Mangle hace la mordida, sí, vale, ahí estamos de acuerdo, las dos partes, pero a Jeremy no le toca. Se carga a un niño random y ya está. Es que, joder, ¿cómo te va a matar a ti? Si es que tendría que salir algo. Es que no sale ni en un minijuego ni nada. Es que, no sé, de hecho... Ya, vamos a divagar al tope, venga, vamos a divagar. En FNAF 3 vuelve a salir Mangle. Como Phantom me da igual Mangle. Muy bien, ahí estamos de acuerdo en que sale. Minijuego de Mangle, en el que tiene que coger las piezas, rearmarse y demás. ¿De quién huye Mangle y quién te puede aniquilar, entre comillas? Un niño. Si nos ponemos a divagar, pues nada, ese niño es el que se cargó. Ya está, no tiene más. Y la culpa y yo qué sé, y esas cosas. No sé, es que si nos ponemos a divagar, aquí hay cosas que no cuadran. Y aunque no divague, es que no tiene sentido, no se menciona. Es como estas opciones de se dijo, no se dijo, ya está, a secas. Punto, es que no sé. Pero realmente podríamos decir, bueno, vale, pero luego la historia se les empieza a ir de las manos. Quieren meter elementos de la trilogía. Es que me tengo que reír de la trilogía, que es que... Impresionante. Si hasta Scott admitió que no era canon. Pero no vamos a utilizar a Scott, como he dicho al principio, porque Scott da igual, ¿vale? No interesa. Vale. Metéis cosas de la trilogía, ¿vale? Que yo de hecho tengo la trilogía en inglés entera, ¿vale? Lo que dijisteis sale en la trilogía, bien, ¿vale? Ahí estamos de acuerdo en que sale.
Pero veo un problema, ¿vale? ¿Cómo me puedes juntar la trilogía con los juegos y a la vez metérmelo con los Fries y con los Tales? Es que, ¿me puedes explicar cómo es posible meter cosas que es que luego tienen elementos contradictorios? Es que me tengo que reír, macho. Es imposible, no puedes hacerlo. Es que, literalmente, tú me dices, está Charlie Bot. Después, bueno, Henry tiene... Bueno, hacen un trasfondo de Henry que en su vida ha tenido en los juegos un trasfondo así. Jamás ha mencionado a Henry como alguien espectacular. Aparece en Snap Pizzeria Simulator, quema la pizzería y hasta luego. Ahí quedó. Pues nada, tiran de los libros, porque los libros, de hecho, voy a decir algo. En los libros, ¿vale? Charlie Bot se menciona más en The Fourth Closet, pero bueno, ya a finales de... Bueno, casi en el final tope, así en una cafetería que estaba en The Twisted Ones, ¿vale? Que me acuerdo yo perfectamente. Y ya empiezan ahí con esto de Charlie Bot. En The Fourth Closet está Eleanor. Bueno, Eleanor no se llama Eleanor, pero bueno, Circus Baby, pero me da un poco igual. Son básicamente lo mismo al final del día, pero bueno. Y, joder, me parece impresionante. No entiendo cómo me juntas eso, que Charlie, en su momento, en la primera novela, se supone que está viva. Luego no está viva, al parecer era un robot. Vale. Con discos, me metes los discos ilusorios de las novelas en los juegos. Pero, ¿cómo va a ser eso posible? Amigo mío, explícamelo. En primer lugar, vamos a entender lo siguiente. En el caso de que los discos estuvieran en los juegos, vale. ¿Qué necesidad tiene William de coger y crear animatrónicos? Pero me estás tomando el pelo. Si pone 3 maniquís, como decís con lo de Rory, o con el Crane Child, te pone 3 maniquís y a la pum, tienes a los Nightmare. ¿Qué necesidad tiene? Explícamelo tú, porque es que no sé. Me parece un poco absurdo. Si teniendo 3 maniquís te van a hacer el efecto de lo que podría ser una máquina que te puede costar a saber cuánto dinero. Pero bueno, supongamos que William es multimillonario, un magnate impresionante y tiene pasta por las trancas. Pues, aún así, ¿qué necesidad? Es que consumiría tiempo. Si se supone que quiere experimentar, como decís en la cronología, vale, quiere experimentar, pero quiere que sean datos fiables, datos rapiditos y ya está. Y que más o menos le salga bien para poder tardar poco y seguir con más procesos, más investigaciones. Esto no es de tirarte 4 años sentado así. Pues bueno. Parece que me toca capturar a unos niños. No, por favor. Es que, de verdad, parece que me estoy aquí poniendo un poco pesado con el tema, pero joder, es que de verdad. Son inconsistencias que no tienen sentido. Porque es que si tanto tiramos de los discos ilusorios, de hecho en The Twisted Ones, ¿vale? Lo voy a decir ya aquí, para que luego parezca que no me leo los libros y ese tipo de cosas. En The Twisted Ones, que bueno, ya os podría poner esta foto, literalmente salen los Twisted Fox, bueno, Twisted Animatronics estos, que son Fox y bla bla bla, y compañía. Ya visteis los pósters que pensábamos todos que era un juego en su momento. Pues bueno, esos realmente nunca existieron. Es que eran discos ilusorios. Eran maniquís o robots simplones, que me acuerdo yo perfectamente. Es que, piénsalo. Si te puede hacer la ilusión de que está básicamente cao, ¿para qué te vas a gastar todo el dinero, amigo mío, en crear a los de Sister Location? Piénsalo. El problema que yo veo aquí, sobre todo, es el tema de que hayan cogido a gente que más o menos les gusta mucho el tema de los libros. Básicamente ha sido un batiburrillo de juntar todo lo que, entre comillas, no podría afectar, pero aquí hay un problema muy serio, ¿vale? Se supone que el Henry de las novelas de Silver Eyes y demás, se supone que, no puedo decir la palabra, pero ejem, ¿vale? Ejem. Vale. Entonces, el de los juegos no hace ejem. Entonces, ¿cómo leches es posible que esté ahí? Piénsalo. No es posible. Y aparte, vamos a divagar un poco más. Hay una parte en la que se habla de Andrew Cassidy. Ahí ya casi me da algo. A ver. ¿Nadie ha barajado acaso la posibilidad de que Andrew no sea Golden Freddy? ¿En serio es tan difícil de pensar que no hay animatrónicos para meterle con forma de oso? ¿En serio es tan complicado? ¿No podría ser, a lo mejor, bueno, a lo mejor estoy aquí sugiriendo algo descabellado, no sé, no podría ser que Andrew... Hay dos posibilidades, de hecho. Que Andrew sea Shadow Freddy,
Vamos a poner a 1 porque poder ser, puede ser. Según como lo has pintado en la cronología, Andrew pasa después de los eventos de Cassidy y compañía. Entonces, por poder ser, está en la pizzería, ¿no? Por poder ser, puede, ¿no? Y luego a Shadow Bonnie no se le vuelve a ver, salvo en FNAF 3, para los minijuegos. Y los minijuegos no sabemos hasta qué punto llegan a ser canon. Entonces, no sé, yo solo divago un poco. Y luego, la otra posibilidad que he barajado yo, por lo menos, no sé si estáis de acuerdo o no, que supongo que no, pero bueno, es el tema de que a lo mejor Andrew no se llame Andrew. Os lo explico. ¿Qué pasaría si tú a un niño, bueno, a una niña en este caso, le cortas el pelo en modo tazón? Como está la foto de Andrew. Pensadlo. ¿Vais a notar con ese filtro de saturación máxima que no se ve una mierda? ¿De verdad me vais a decir que notáis si es un chico o una chica? ¿Lo vais a notar? Es que por ponernos así, a lo mejor es Cassidy. ¡Wow! ¡Wow! Lo sé, descabellado, ¿verdad? Nadie se lo esperaba. ¿Por qué no puede ser Cassidy? Vamos a ponernos aquí a pensar, ¿no? Dado que hay tanta incongruencia, pues es Cassidy, ya está. Ya he venido a solucionarlo yo aquí todo, ¿no? Pero, ahora en serio, vamos a pensarlo. Por poder ser, es que la foto no se ve nada, ¿no? Y por mucho que los youtubers en su momento subieran el brillo, no, se ve esto, se ve lo otro, no se ve una mierda, ¿vale? Sinceramente. Se ve básicamente dos ojos con un... Bueno, es un filtro de Photoshop bastante chunguillo. Con una curva ahí de colores que es que no se ve una mierda. Y bueno, yo de hecho, a ver, a mí de hecho me salió una imagen así en Photoshop. Sé por qué lo ha hecho Scott, porque Scott, para el juego, para FNAF, tira de las teorías. Lo siento mucho. Y ahora voy a rebatir el argumento de los fans de los libros, que tanto les gusta y demás. Vale. Ya lo expliqué en un vídeo, pero lo hice un poco mal. Entonces, me voy a expresar bien esta vez. Vamos a ver. Mimic sale en los juegos. Sí. Mimic sale en los libros. Sí. Ahí estamos de acuerdo ambos, ¿no? Vale. Y si pensamos lo siguiente. ¿Y si en los juegos pueden coincidir personajes que salen en los libros, pero que las cosas no sucedan igual? Lo sé, descabellado, ¿verdad? Nadie ha podido pensar esto hasta ahora, al parecer, porque todo el mundo ve los libros ahí como, madre mía, está en un pedestal. Esta es la historia que debió tener FNAF desde hace muchísimo tiempo, pero luego te das cuenta de que no, ¿vale? Porque los libros... Luego encima, es que, joder, había una parte que es que de verdad ya me estaba poniendo muy nervioso. Estaba con lo de la piscina... Pusieron la piscina de bolas de Into the Flesh. Es que... ¿Cómo? ¿Cómo? Explícamelo. Y aparte, luego ya hablaron de... No, es que la pizzería de... Bueno, Fazbear Entertainment tenía varias pizzerías a lo largo de Estados Unidos. Y era como, vale. Por poder ser, no... Realmente no contradice nada, ¿vale? Pero, aún así, es curioso, ¿no? Porque... Sí, mira, yo de hecho, si Aston Build hubiera sido canon, esta historia le hubiera venido muy bien. Porque es que, literalmente, de eso trata Aston Build. Pero bueno, no pasa nada. Sobre Mimic, pueden coincidir dos personajes en las dos ramas posibles de la historia, libros y juegos, pero no tienen por qué ser exactamente iguales. Mimic coincide en su historia de desarrollo inicial, de los epílogos, de los tales. Vale, sí, vale, muy bien, no lo niego. Yo de hecho hice un vídeo de Mimic con que creo que me sé la historia. Pero, aún así, ¿qué te dice a ti? Que porque coincida un personaje, uno, que hayas visto en los juegos, solo uno, ya todo lo demás es canon. El detective Larson es canon, esto es canon, lo otro es canon también. Las fechas, vamos a poner fechas, las fechas también es un tema que se podría debatir, pero no creo que en las fechas bailaran tanto, con que bueno... Pero en fin, esta ha sido un poco mi opinión / crítica. Realmente no tengo nada en contra ni de Propethix, ni de J. Bueno, de esa J le seguía después que a Propethix, pero bueno, no tengo nada en contra de estos dos. Tampoco con Dani, que es el de los libros que mencioné al principio, y el otro que no me acuerdo nunca de su nombre. Pues tampoco tengo nada en su contra. De Dani y del otro, normalmente no consumo su contenido, tampoco me lo recomienda YouTube, honestamente. Con que no es culpa mía. Pero... sí que me he visto algunos vídeos y, joder, madre mía. Es que defender los libros a veces es como... no sé.
Puedes defender los libros para su propio canon, pero luego para los juegos hay cosas que es que no, que es que joder. Si tú no eres capaz, esto es como en filosofía, si tú no eres capaz de asegurarme que Eleanor, que se supone que es vuestro personaje estrella, protegido y demás, si no me puedes asegurar que Eleanor sale, aunque sea una sola vez, una en los juegos, sin tener que tirar de no es la agonía, porque eso sale en los libros, amigo mío, apaga y vámonos. Porque es imposible. Y ahora, probablemente, mira, por decir esto, me va a decir, no, existe Location también, les quitaban el remanente. Vale. Vale. Bueno, el remanente ya es otra historia, ¿vale? Eso ya... Eso, de hecho, si este vídeo veo que va un poco bien, le hago un vídeo al remanente porque también tiene su historia ahí de, madre mía, las teorías hasta dónde pueden llegar con una cosa que es que luego para el juego te va a dar exactamente igual, porque es un juego, amigos. Nunca hay que olvidarlo. Tiene sus limitaciones. A veces tiene proyectos demasiado ambiciosos, ramas argumentales excesivamente complicadas como para que su creador siquiera pueda continuarlas. De hecho, voy a añadir algo. Caja de FNAF 4. El baúl. Bueno, espero que alguien sea capaz de descifrar lo que había ahí dentro, ¿no? Espero que alguien sea capaz a estas alturas. En fin, esta es un poco mi opinión. Espero que te haya gustado. Lo que sea, me lo puedes dejar en los comentarios. De forma amigable, no pido insultos, por favor. Ni de un lado ni del otro. Un poco de respeto. Si hay insultos... Así, a mí me da igual que me insulten, sinceramente, pero si hay insultos entre usuarios, ahí ya sí que tengo que impartir justicia un poco y detener la situación. Ahora sí, Foxy se despide y hasta pronto.